Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero darle la más cordial bienvenida a este 22º Congreso de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo del año 2021, que estará proyectándose desde el 16 al domingo 19. Soy la doctora Coromoto García y me corresponde presentarles y coordinarles en la primera sesión del taller precongreso de bombas de infusión de insulina potenciadas por sensores de la teoría a la práctica. En la primera parte tengo la oportunidad de presentarles la primera charla que será encargada de darla la doctora Gisela Merino y la licenciada Sara Esa. Corresponde el tema de indicaciones y puesta en práctica. Antes de presentar a las panelistas, quiero dar las gracias a nuestros patrocinantes, Eurociencia de Venezuela, que es la casa representante de Medtronic en Venezuela. Para comenzar nuestra primera conferencia de indicaciones y puesta en práctica, la doctora Gisela Merino, quien es endocrinólogo pediatra y trabajó durante 20 años como adjunto y docente del servicio de endocrinología del Hospital de Niños JM de los Ríos en Caracas. Tiene amplia experiencia en el manejo de pacientes con diabetes, lo que le ha permitido obtener su certificación internacional para la instalación de bombas de insulina por la casa Medtronic. Su primera conferencia se relaciona a las bombas potenciadas con sensores de glucosa y nos explicará de qué se trata estos sistemas y sus indicaciones. La segunda parte de esta misma conferencia la estará dando la licenciada Sara Esa. Ella es licenciada en enfermería con licenciatura en educación integral. Se formó como educadora en diabetes en la Asociación Colombiana de Diabetes y Medtronic de México. Asimismo, realizó un diplomado en educación terapéutica en diabetes de la Universidad Central de Venezuela. Ha recibido su certificación internacional en la instalación de bombas de insulina de Medtronic. Ella trabajó como representante de Medtronic en Venezuela como especialista en tecnología. Es fundadora y directora de Tecnidiabetes y donde trabaja actualmente. La conferencia, la segunda parte de esta conferencia que nos dará la licenciada Esa, es la elaboración del programa educativo para la atención del paciente con bombas de insulina de asa cerrada. Entonces le doy la más cordial bienvenida a las panelistas y damos por inaugurado este 22º Congreso de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Adelante, doctora Gisela. Muchísimas gracias, doctora. ¿Puede apagar su cámara y micrófono? Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren muy bien y especialmente con mucha salud. Bueno, a pesar de que no pudimos vernos en forma presencial, al menos es un placer que podamos reencontrarnos por esta vía. Inicio la parte del precongreso con el taller de bombas potenciadas con sensores de la teoría a la práctica. Y voy a explicar un poco de qué se tratan estos sistemas y cuáles son sus indicaciones. Y posteriormente viene la licenciada Sara para hablar de la puesta en práctica a través de la educación. En la primera parte de esta charla voy a tomarla del reporte del consenso del ADA de este año en relación al manejo de la diabetes tipo 1 en adultos. Y creo que esta parte se puede perfectamente extrapolar para niños y adolescentes. Aquí intervinieron tres eminentes expertos en diabetes, la doctora Weinstock, quien es la presidenta de la sección de Medicina y Ciencia del ADA, y es la jefa del Departamento de Endocrinología del Upstate Medical University.
El doctor Hirsch, que creo que muchos de ustedes lo reconocen porque siempre está presente en todos los congresos del ADA, es un eminente endocrinólogo y profesor de la Universidad de Washington. Y la doctora Sue Kirkman, que también interviene en este consenso, es la jefa del Centro Clínico de Ensayos que está en la Universidad de North Carolina y también es profesora de esta universidad. Según este reporte del consenso, donde también interviene la Asociación Europea de Diabetes, los objetivos y estrategias para el manejo de las personas con diabetes tipo 1 es dar soporte para que vivan una vida larga y saludable. Las estrategias para alcanzar este objetivo incluyen suministro de insulina para mantener los niveles de glicemia tan cercanos como sea posible a las metas recomendadas cuando son individualizadas o a los valores normales, para prevenir el desarrollo y el progreso de las complicaciones de la diabetes, al mismo tiempo que se minimicen los episodios de hipoglicemia y se previene la cetoacidosis. Y en tal caso de que esto ocurra, estas se traten en forma apropiada. Y que también simultáneamente se manejen adecuadamente los factores de riesgo cardiovascular y se minimice la carga psicológica de vivir con diabetes tipo 1 mientras se promueve el bienestar psicológico y la calidad de vida. El objetivo de cada régimen de insulina es limitar a un páncreas sano. Y hasta este momento los análogos de insulina humana son los que ofrecen un mayor parecido al concepto de la secreción de insulina basal prandial que se ve en la secreción fisiológica de insulina. En la figura izquierda vemos lo que es la secreción de insulina en las líneas azules de un páncreas normal. Aquí vemos cómo hay una cantidad de insulina que se libera cuando la persona está dormida, es decir, cuando no está comiendo, o entre las comidas, que es lo que se llamaría la secreción basal, que evita que se eleve la glicemia por la producción de la neoglucogénesis y la glucogenólisis hepática. Y también hay una secreción en forma, digamos, de excursiones cuando hay una ingesta de alimentos que contienen carbohidratos. Hay, en respuesta a esa entrada de la glucosa sanguínea, también hay una liberación de insulina. Cuando hay un reemplazo fisiológico de insulina con insulina exógena, se trata de imitar estos dos tipos de secreción, un reemplazo de la insulina basal y también un reemplazo con insulina preprandial en forma de bodo. La meta es imitar el control fisiológico de la glicemia tan cerca como sea posible y según el reporte de este consenso, esto se logra mejor con múltiples dosis de insulina o con bombas de infusión de insulina. Y los regímenes típicos pues incorporan insulina basal, insulina prandial y una insulina de corrección. Cuando se usa múltiples dosis de insulina o bombas auxiliadas con monitoreo continuo de glicemia, la hemoglobina glicosilada y los tiempos en los rangos deseables, que según el consenso de tiempo en rango sería estar entre 70 y 180, o cuando se encuentra fuera de ellos, definitivamente estos tiempos mejoran. Los mayores beneficios se obtienen con bombas con insulina basal automatizada que envía bolos correctores guiados por el MSG compatible o acoplado a esas bombas. Y estos son sistemas híbridos de asa cerrado. Hay estos sistemas comerciales en venta y también sistemas de asa cerrado no comerciales, que son estos sistemas caseros de asa cerrado del tipo do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, que no se encuentran aprobados por organismos regulatorios. No se recomienda que los médicos prescriban este tipo de sistemas, sin embargo, se debe respetar a aquellos pacientes que tienen una información sobre estos sistemas y que en una forma con alto conocimiento de tecnología los utilicen, y uno debe apoyar cuando este sistema está funcionando en forma correcta. Aquí vemos las propiedades de los diferentes abordajes del tratamiento con insulina en la diabetes tipo 1. El primer grupo es los regímenes de insulina a través de inyecciones. Y vemos que la primera línea, que corresponde a las múltiples dosis de insulina, cuando se utilizan análogos de insulina de acción prolongado,
junto con insulina de acción rápida y ultra rápida, son los que tienen una mayor flexibilidad en el tratamiento y también los que menos tienen riesgo de hipoglicemia, aunque son los que tienen más alto costo. Y estos son, digamos, los que tienen las mejores propiedades cuando se comparan con este grupo 1 de regímenes también de inyecciones de insulina, cuando se utiliza NPH, por ejemplo, con insulina cristalina, o cuando se utilizan menos inyecciones al día, como nada más 2 inyecciones con NPH cristalina. Y del grupo 2, que son los regímenes de bomba de infusión continua, vemos que los que tienen tecnología de asa cerrada en forma híbrido son los que tienen una mayor flexibilidad, incluso por encima del grupo 1, menos riesgo de hipoglicemia, pero también son los que tienen los costos más elevados. Y este grupo de tecnología de asa cerrada superan en cuanto a estas propiedades con respecto a aquellas insulinas que nada más tienen suspensión en valores de hipoglicemia o en valores predictivos de hipoglicemia, o cuando se utilizan bombas que no tienen automatización. Para el manejo de una diabetes tipo 1, desde el inicio se necesita un monitoreo de glucosa e insulinoterapia. Y según este reporte, se da preferencia al monitoreo continuo de glicemia, aunque la glicemia capilar es de todas formas necesaria para poder calibrar el MSG, para confirmar valores de la glucosa cuando se encuentren en valores extremos de hipo o hiperglicemia. Se debe confirmar con una glicemia capilar o como respaldo en caso de una falla técnica, o simplemente cuando el MSG no esté disponible por diversas razones, donde están incluidas lógicamente las económicas, pero se da preferencia, como lo dice aquí, al monitoreo continuo de glucosa. Y la insulinoterapia se inicia primero en forma intensiva con múltiples dosis de insulina, pero también hay otros regímenes que pueden ser tan igual de beneficiosos como las bombas de insulina con tecnología de asa cerrada, dependiendo de las circunstancias individuales. Las bombas con tecnología de asa cerrada, que son las llamadas páncreas artificial, son sistemas de infusión automatizada de insulina donde se requiere poca intervención de la persona y consta de una bomba, de un MSG en tiempo real para que dé los valores y que se encuentre acoplado a esta bomba, y un algoritmo que es la pieza clave del páncreas artificial. Este algoritmo es el que va a determinar la cantidad de insulina que debe infundir la bomba en función de los valores de la glucosa intersticial que envía la bomba, para tratar de mantener la glicemia en valores estables y próximos a la normalidad. Aquí vemos el sensor que tiene una agujita que se encuentra introducida en el tejido subcutáneo y mide la glucosa en el líquido intersticial. Ella, como vemos en la figura derecha, está adherida, pegada al cuerpo, pegadita también a un transmisor que es el que envía por vía inalámbrica a través de Bluetooth los valores de esta glucosa, para que la bomba libere la insulina necesaria, calculada a través de un algoritmo automatizado de control. La mayoría de las personas con diabetes tipo 1 se pueden beneficiar con esta tecnología, pero no ameritan una educación apropiada tanto al inicio como en el seguimiento de su diabetes, y deben mantener una observación frecuente de las tendencias de la glicemia para poder hacer ajustes en el tratamiento. Pero nada hacemos teniendo esta tecnología sofisticada y no estar observando las tendencias y la información que nos dan para poder hacer ajustes en el tratamiento. Los MSG no son adecuados para todo el mundo. Algunos pacientes pues no le encuentran utilidad, y al igual que pasa con la glicemia capilar, para muchos la glicemia capilar frecuente es estresante, y aquí también sucede exactamente lo mismo, por sentirse atados a un dispositivo o porque les recuerden continuamente que tiene diabetes o por fatiga por alarma. Es decir, no todas las personas son aptas, digamos, para beneficiarse con esta tecnología,
pero sería la más recomendable y la que la mayoría de las personas deberían utilizar. Aquí tenemos las bombas de sistema de asa cerrada comerciales de la casa Medtronic. De izquierda a derecha, dependiendo del grado de automatización de cada bomba, vemos que la Minimed 640, que es la que tenemos disponible aquí en Venezuela a través de Eurociencia, que es la casa representante de Medtronic aquí en el país, son aprobadas para personas o niños mayores de 7 años y tienen la función de que se suspende en hipoglicemia o en un valor predictivo, es decir, antes de que ocurra la hipoglicemia. La Minimed 670 y de aquí estas nuevas generaciones de la serie G se consideran sistemas híbridos porque tienen un modo automático y un modo manual o semiautomático. Es decir, el modo manual es que envía los bolos preprandiales, pero se tiene que introducir en forma manual los gramos de los hidratos de carbono que se van a ingerir. Hasta los momentos no existe ninguna bomba que envíe los bolos preprandiales. Esta bomba 670, también aprobada a mayores de 7 años, libera una infusión basal de insulina de manera automática para tratar de mantener los valores de la glicemia alrededor de 120. Ella además tiene la función de la 640 anterior, que se suspende en hipoglicemia o en un valor predictivo de hipoglicemia. La 770 es exactamente igual a la bomba 670, simplemente que se le introdujo una función adicional para que fuera aprobada en niños entre 2 y 6 años. Y es esta que se puede compartir datos con seguidores a distancia a través de aplicaciones que se pueden bajar a celular y por vía Bluetooth pues se envía los datos a otras personas. Y esto es muy importante pues para los padres con niños con diabetes tipo 1 y para sus cuidadores, de manera que esta bomba sí fue aprobada para niños en edad preescolar. Y la Minimed 780, que ha sido ya lanzada en Europa, pero que queda pendiente para este año su lanzamiento en Estados Unidos, pues es aprobada para mayores de 7 años. Tiene también la liberación de infusión basal de insulina de manera automática, pero mantiene una meta de 100, 110 y 120, que es decir, es una meta para tratar de mantener la glicemia alrededor de esos valores, lo cual es un poco más baja, como vemos, de la meta de 120 que tiene la 670. Y esto pues obviamente mejora el control metabólico. Y tiene algoritmos que aconsejan las dosis de bolo, tiene también la aplicación para para que pueda seguirse a distancia y obviamente pues como todas las anteriores suspende la infusión de la tasa basal de insulina en hipoglicemia y en valores predictivos de hipoglicemia. Y estas dos bombas son las que son de otras casas comerciales que también se consideran sistemas de asa cerrada, que es la Tandem T Slim X2, pero que tenga control IQ, aprobada para niños mayores de 6 años, y la Diabeloop, que utiliza una bomba AccuCheck Insight de la casa Roche, aprobada para mayores de 18 años. La Tandem T Slim con control IQ de asa cerrada, este control IQ regula automáticamente la infusión basal para tratar de mantener la glicemia entre 112 y 120 durante el día y 112 y 160 en la noche. Tiene un ajuste automático de la infusión basal que se basa en los valores del perfil personal del paciente, donde uno configura previamente las basales y luego se pasa a un modo automático. Por lo tanto, pues esto debe estar bien optimizado con unas basales que sean adecuadas. Libera bolos de corrección automáticos en hiperglicemia. No son bolos preprandiales, sino bolos pequeños de corrección que pueden ser liberados durante el día, pero está bloqueado para que esto ocurra durante la noche. Y como todas las otras, los bolos prandiales pues tienen que ser introducidos en forma manual. Si sube la glicemia hasta 160, hay aumento de la tasa de infusión basal. Si pasa ya por encima de 180, pues envía un bolo corrector. Y si es menos de 112, la tasa de infusión basal de insulina disminuye, y si es menos de 70,
se suspende la basal. Y también esta bomba pues comparte los datos con seguidores a distancia. Como vemos aquí en esta foto de esta paciente, podemos ver que ella tiene toda la información en su celular y también la aplicación para enviar los datos a distancia remota. Es decir, que esta bomba tiene funciones muy similares a la 780 de la casa Medtronic. Y la Diabeloop, que utiliza la bomba Accu-Chek, tiene una infusión basal de insulina que calcula el algoritmo a partir de predicciones de la trayectoria futura de la glucosa. Este sistema hace ajustes frecuentes del modelo a partir de los datos registrados en las últimas horas. El objetivo predeterminado de la glicemia es entre 110 a 130 y el algoritmo trata de mantener la glicemia dentro de estos límites de 70 a 180 y esto lo hace modificando la basal de una manera temporal. Y en hipoglicemia se suspende o modifica la tasa basal disminuyéndola dependiendo del grado de hipoglicemia. Se puede predeterminar la ingesta en raciones grandes, medianas o pequeñas, es decir, no hay necesidad de estar introduciendo los gramos de carbohidratos, sino que tiene configurada en la bomba estas tres etiquetas, grande, mediana o pequeña, y de esa manera pues libera la insulina de acuerdo a la cantidad de la ración. Y además también sugiere la cantidad de carbohidratos a ingerir según el valor de la glicemia. Como las últimas bombas también de última generación de estas de asa cerrada, los datos se pueden ver a distancia remota. Estos son sistemas en desarrollo que todavía no han sido lanzados, que es la Tandem T-Sport, que también tiene tecnología Control IQ, puede enviar bolos remotos vía Bluetooth, que sería la diferencia con respecto a la Tandem anterior, a través de aplicaciones del celular y libera la insulina de manera automática, así tengamos la bomba a una distancia o fuera de, digamos, de la visión de la aplicación del celular. Es una microbomba, la cual es delgada, no tiene pantalla porque todo se ve a través de la pantalla de los celulares y es una forma que tiene una parte adhesiva como en forma de parche para adherirse al cuerpo y un catéter para la liberación de insulina. Otro sistema en desarrollo es el Omnipod 5, que antiguamente o se iba a llamar Horizon y iba a ser lanzado durante la pandemia, pero no se hizo, entonces le cambiaron el nombre a Omnipod 5 y está en desarrollo, pero está también a punto de ser lanzada. Esta sería la primera bomba híbrida de asa cerrada de la casa Insulet Corporation. Tiene un modo automático que trata de mantener un rango objetivo entre 110 y 150, el cual puede ser modificable según la hora del día. Y el modo manual para administrar los bolos prandiales. Esta bomba va a ser compatible con dos tipos de MSG, los cuales pueden ser acoplados a él, que sería el Dexcom G6, aparentemente el futuro G7 de la casa Dexcom y también aparentemente con el Freestyle Libre 3 que está por salir. Se podrá desactivar el pod, que es el reservorio de insulina que se encuentra pegado al cuerpo, como ven ahí en la figura, a través de una función que se llama Hypoprotect, en caso de que se presente una hipoglicemia. Y también se podrá manejar a través de aplicaciones de celulares que se bajen y tendrá la misma plataforma de la actual bomba Omnipod Dash, que hasta los momentos no es una bomba híbrida de asa cerrada. Estos son los dos únicos sensores que se utilizan en estos sistemas. El Guardian Sensor 3 de la casa Medtronic para las bombas serie G de Medtronic. Ella amerita una calibración cada 12 horas o 3 o 4 veces al día si se requiere que haya mayor exactitud en la precisión del sensor. Tiene una duración de 7 días, es desechable y se vuelve a colocar otro. Tiene un MARC de 8.7 que, como sabemos, es una medición de exactitud, es simplemente la diferencia que hay entre las mediciones de un sensor con respecto a un sistema de referencia que tenga valores de la glucosa lo más exactos posible. Es decir, que mientras la diferencia entre el sensor
y este sistema de referencia sea menor, pues habrá un mar más bajo, lo cual quiere decir que habrá mayor precisión. Este tipo de sensor se puede utilizar junto con la bomba 770 por encima de 2 años y con las otras bombas por encima de los 7 años. Y el sensor Dexcom Gen 6 se puede utilizar tanto con la bomba Tandem con control IQ o la del Diaby Loop, que es la AccuCheck Insight. Este sensor no requiere calibración, por lo tanto se pueden tomar decisiones terapéuticas sin necesidad de confirmar valores extremos con la glicemia capilar. Tiene un MAR de 9% cuando no se calibra, pero baja a un 6.8 si se hace una calibración por lo menos 2 veces al día. Este sensor tiene una duración de 10 días, también es desechable y se puede utilizar en mayores de 6 años y tiene la aplicación de poder ver los datos por vía remoto a través de la aplicación de un celular. Los prerequisitos para uso de ACE cerrada sería una diabetes tipo 1 y también una diabetes autoinmune latente del adulto, que sería la LADA. Si la persona o los niños tienen una edad de 2 a 6 años, la bomba recomendada sería la bomba 770 de la serie G de Medtronic. Si tiene mayor de 6 años y un peso por encima de 25 kilos, puede utilizar la bomba Tandem T-Slim con control IQ. Y si tiene más de 7 años, pues todas las bombas de la serie G640, 670 y 780 y también la Tandem con control IQ. Y si es mayor de 18 años, puede utilizar la Diaby Loop, ese sistema y todas las anteriores. Hay que tener un alto grado de compromiso para atender las demandas de la educación en el uso de estos dispositivos y también tener la capacidad de uso de la tecnología. Tener conciencia del impacto psicológico que pueda tener el uso de 2 dispositivos adheridos al cuerpo sobre la imagen corporal, porque si esto le importa a la persona, pues hay que tener esto en cuenta. Y saber que va a necesitar entre 4 a 6 semanas para la adaptación y optimización del funcionamiento de los algoritmos. Muchas de estas personas pues, que se han colocado estas bombas de ACE cerrada se desesperan en los primeros días porque ven que hay una variabilidad glicémica importante porque todavía el algoritmo no se ha optimizado de acuerdo al registro de los valores para ese momento. Y por supuesto hay que tener responsabilidad en el uso del sistema, atender a las alarmas, iconos de la pantalla y hacer un cambio frecuente de todos sus componentes. Y estos son los prerequisitos que recomienda la Guía de Sistemas de Uso Cerrado de la Sociedad Española de Diabetes, que lanzó ahorita en junio de este año. Cuando hay ausencia del logro de los objetivos de control metabólico dados por el ADA, por el ISPAD, por la Asociación Europea o el Consenso de Tiempo en Rango, es una de las indicaciones para uso de estos sistemas. Es decir, cuando hay una hemoglobina glicosilada elevada que no se logra bajar, cuando hay porcentajes altos tiempos fuera de rango. En esos casos, pues es preferible utilizar un sistema de ACE cerrada. También cuando hay hipoglicemias severas, inadvertidas y excesivas, o cuando la calidad de vida se encuentra afectada por la demanda diaria del cuidado de la diabetes con otros métodos de tratamiento. Y si hay sobrecarga mental debido a la diabetes o un insuficiente grado de control metabólico previo al embarazo. Y se dice previo al embarazo porque estos sistemas de ACE cerrada todavía no están aprobados para utilizarse durante el embarazo. Y también cuando hay dificultad para hacer deporte con un adecuado control metabólico durante el mismo, es decir, con un inadecuado control. Esto es un error, porque hay personas que cuando hacen deporte, sobre todo deportes de alto rendimiento, pues se produce un inadecuado control durante el tiempo que hacen deporte. Y todas estas indicaciones son superponibles a la edad pediátrica. Según la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos, en sus lineamientos dice que los sistemas de administración automática de insulina son fuertemente recomendados para todas las personas con diabetes tipo 1, puesto que su uso ha sido demostrado que aumenta el tiempo en rango, especialmente en el periodo nocturno, sin causar un aumento en el riesgo de hipoglicemia. Y esas
evidencia pues la va a dar Carlos ahora en un momento. Dada la mejoría en el tiempo en rango y la reducción de la hiperglicemia con estos sistemas, este método de administración de insulina es el preferido sobre otras modalidades. Para personas con diabetes tipo 1 que tengan una glicemia subóptima, variabilidad de la glicémica importante, hipoglicemia inadvertida o aquellos que se mantienen en hiperglicemia significativa por temor a la hipoglicemia, se deberían considerar utilizar estos sistemas automatizados. Y las bombas que tienen una suspensión en hipoglicemia son fuertemente recomendadas para todas aquellas personas con diabetes tipo 1 para reducir la severidad y la duración de estos eventos hipoglicémicos. Y las que tienen función predictiva, es decir, que se suspenden antes de la hipoglicemia, son recomendadas para aquellas personas que tienen hipoglicemia inadvertida o en forma frecuente con el fin de disminuirla. Y por último, vamos a hablar de los sistemas de asa cerrada no comerciales, que son los do it yourself o hazlo tú mismo. Son sistemas que se encuentran desarrollados por la comunidad do it yourself, que tienen conocimiento alto en tecnología. Aquí están involucrados tanto pacientes con diabetes tipo 1, que son ingenieros de software, o padres también con altos conocimientos en tecnología de niños con diabetes tipo 1, donde ellos han creado estos sistemas caseros y las instrucciones las subieron a internet a través de YouTube o blogs para que las personas puedan montar su propio sistema. Esto no está aprobado ni por la FDA ni por organismos regulatorios, no hay estudios concretos todavía, pero los datos que se han observado en estas personas que utilizan estos sistemas sugieren que se logra un tiempo en rango muy similar a lo logrado con asa cerrada avanzada comercial. En estos sistemas uno puede colocar un objetivo de glicemia, el que se desee, lo cual es riesgoso por esa razón. Imagino que por eso todavía no ha sido aprobado por la FDA, por lo tanto se puede colocar un objetivo de glicemia para una tasa de infusión basal que se logre un objetivo de tenerlo más bajo de 120 y de esta manera los pacientes pues logran un tiempo en rango que supera al 95% y una hemoglobina glicosilada por debajo del 6%. Hay varios grupos como el Night Scout, que son grupos que han desarrollado estos sistemas y este grupo pues presentó su proyecto a ADA y es importante saber que hay más de 50.000 personas en el mundo que usan este tipo de sistema. Este grupo Night Scout, creado por padres de niños con diabetes tipo 1, que son ingenieros de software, ellos fueron los que crearon el sistema de ver a través de la nube pues, los valores de la glucosa a distancia remota. Hay que tener una advertencia y esto cuando uno abre uno de estos software libre que tienen montados en internet, dice que los sistemas hazlo tú mismo de páncreas artificial hasta el momento no están aprobados y ni siquiera por organismos regulatorios de dispositivos médicos y se requiere de una profunda educación en diabetes y de tu diabetes propiamente para poder usarlo. Y que solo tú eres el responsable de lo que vas a crear y que estos sistemas no pueden ser vendidos o distribuidos. Y como dije al principio, que el reporte del consenso de la ADA expuso que no se recomienda prescribirlo, pero se debe respetar el derecho del paciente a tomar decisiones informadas y el médico darle soporte si el sistema funciona adecuadamente. Los beneficios aportados por estos sistemas mejoran el control metabólico, el tiempo en rango, la variabilidad glicémica y la hemoglobina glicosilada. Y a mayor tiempo que se pase en el modo automático, porque también hay un modo manual, mejora el control metabólico, mejora la calidad de vida y mejora la calidad del sueño. Los resultados sugieren que este sistema híbrido de asa cerrada avanzado tiene el potencial de aumentar la satisfacción con el tratamiento y mejorar la sensación subjetiva de la calidad del sueño, tanto en adolescentes como adultos con diabetes tipo 1, y aquí también debemos incluir a los padres de niños con diabetes tipo 1. Muchas gracias.
Buenas tardes. Quiero agradecerles, ante todo, a la Sociedad Endocrino por la invitación a participar en esta actividad y a todos ustedes por su asistencia. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre algunas indicaciones para realizar un programa estructurado de educación terapéutica para los sistemas de infusión de insulina, específicamente para los sistemas de asa cerrada. La educación terapéutica es fundamental para obtener un buen resultado del uso de la tecnología en el tratamiento de la diabetes. Es un proceso que debe ser continuo, centrado en la persona, mediante el cual se facilitan conocimientos, habilidades y aptitudes, fomentando la capacidad de autogestión y la adherencia al tratamiento, con el fin, por supuesto, de mejorar los resultados clínicos, el estado de salud y la calidad de vida. En el 2015 se desarrolló una declaración conjunta de la Asociación de Diabetes Americana y la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, y luego fue revisado en el consenso de la Asociación de Diabetes Americana y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes en 2021, y se desarrolló una guía de educación y apoyo para el autocontrol de la diabetes. En estas guías se plantearon varios puntos. Yo tomé en cuenta 4 puntos que me parecieron los más relevantes. Este tiene como objetivo empoderar a las personas con diabetes tipo 1 con énfasis en la toma de decisiones compartidas y la colaboración activa con el equipo de atención médica. También manifiestan que su aplicación no debe limitarse a un momento en particular, sino que debe ofrecerse de manera continua y adaptarse a las necesidades educativas del individuo que está en constante evolución, teniendo en cuenta varios factores. Ellos sugieren que el médico o el grupo de especialistas indiquen o deriven al paciente en 4 momentos específicos. En el momento del diagnóstico, cuando no se cumplen los objetivos, cuando ocurren las transiciones y cuando se desarrollan alguna complicación. También dicen que se debe hacer una evaluación estructurada y periódica de las necesidades y las barreras educativas, y esto debe ser una parte integral de la atención continua de la diabetes. Esto lo tomé en cuenta sobre todo porque cuando hablamos de un individuo en constante evolución y cuando hablamos de que se debe derivar al paciente cuando ocurren las transiciones, esto es cuando el paciente pasa a usar algún tipo de tecnología. Está en una transición, está en una constante evolución. Tomando todo esto en cuenta, la Sociedad Española de Diabetes diseñó una guía para el uso del sistema de asa cerrada. Esta guía toma en cuenta que se debe desarrollar un programa educativo que que cumpla los estándares de calidad y que se debe planificar con coherencia y que debe estar centrado en los objetivos. Este programa educativo se va a formar de 3 formas, tomando en cuenta la estructura, el proceso y la evaluación. Cuando hablamos de la estructura, vamos a tomar en cuenta a la población a quien va dirigido. Si estamos hablando de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, niños, adolescentes o personas adultas, los recursos que vamos a utilizar, sea recursos materiales, que aquí puede ser el material de apoyo con el que se va a trabajar, estrategias, computadoras, televisores, video para ofrecer la educación. También vamos a ver aquí lo que es el recurso humano. Fue parte del equipo, cuál miembro del equipo va a impartir la educación en diabetes, o todos los miembros del equipo van a impartir la educación, y por supuesto los recursos financieros que tienen que ver con el presupuesto que se va a dedicar para realizar este programa educativo. En cuanto al proceso, vamos a tomar en cuenta 3 fases, lo que es la valoración inicial, la intervención educativa y el seguimiento. En cuanto a la evaluación, que es la última fase, vamos a hablar sobre los resultados, tanto los resultados del paciente como los resultados del programa.
Así pues, yo me voy a enfocar ahorita en lo que en la parte del proceso que tiene que ver con la valoración inicial. En la valoración inicial vamos a hablar de lo que es identificar las necesidades clínico-educativas que trae el paciente. Aquí vamos a hacer el diagnóstico educativo, vamos a ver cómo, cuáles son los conceptos que tiene, desde hace cuánto tiempo tiene diabetes, qué tan educado está en diabetes, si no tenemos que comenzar una educación desde la base. La persona con diabetes debe estar comprometida en usar el dispositivo de 90 a 100% del tiempo, debe ser receptivo y realizar ajustes terapéuticos y por supuesto establecer con él un compromiso a seguir el programa estructurado, el programa que se está planteando. Tenemos que acordar objetivos con el paciente y en esta primera fase que acordamos los objetivos. Y fíjense bien cómo lo digo, acordar los objetivos. No son los objetivos del educador en diabetes, no es el objetivo del médico, es los objetivos que vamos a acordar con el paciente. Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado. Esto, después que cumplamos esta primera fase, nos vamos a ir a lo que es la intervención educativa, que es la parte más, el cuerpo del programa educativo. Ellos sugieren que el programa se divida en sesiones. ¿Okay? Ellos sugieren que el programa se divida en sesiones y es necesario definir cuáles son los puntos que van a ir en cada sesión. En la primera sesión se va a hablar de lo que es el conteo de carbohidratos, conceptos de relación insulina-carbohidrato, que ya sabemos que es la relación que existe entre la cantidad de insulina, que una unidad de insulina, cuántos gramos de carbohidratos metaboliza, lo que es la sensibilidad o factor de corrección, que es una unidad de insulina, cuántos miligramos por decilitro de glucosa ayuda a disminuir, lo que es la insulina activa, que es la cantidad de insulina que queda del bolus que se colocó con anterioridad, el nivel de glucosa objetivo, que es la meta a la que se va a llegar después de hacer una corrección, el nivel de glucosa actual que se puede medir por glucometría o con la lectura que dé el sensor, y la cantidad de carbohidratos que se va a consumir. También en esta primera fase vamos a hablar de lo que es hipoglicemia e hiperglicemia. Se enfatiza en lo que es el protocolo para tratar la hipoglicemia, cuáles son los síntomas y la manera, las causas, los síntomas y el protocolo para tratar la hipoglicemia, y de igual manera para tratar la hiperglicemia, reconocer y cuáles son las alertas que debes tener en cuenta cuando usas una bomba de infusión de insulina y tienes una hiperglicemia. En la segunda sesión se hablan de las generalidades del tratamiento con la infusión de insulina. Aquí es donde vamos a hablar de lo que es una basal, explicarles qué es una basal, que en la bomba se puede programar una basal que dure las 24 horas del día. ¿Okay? Como vemos aquí, tenemos una basal desde las 12 a las 12 de 0.500 unidades por hora. ¿Okay? Esto es la base del tratamiento con bomba de infusión de insulina. Y también se pueden planificar varias basales a lo largo de las 24 horas del día según las necesidades o requerimientos que tenga el paciente. Pero ojo, aquí cabe destacar que estas basales se van a utilizar y se van a tomar en cuenta mientras la bomba se encuentre en un modo básico o en el modo manual. Allí es que va a trabajar con las diferentes basales. Pero cuando la bomba se encuentra en el modo automático o se encuentra con el asa cerrada, la bomba va a usar las basales calculadas según los valores del sensor y el algoritmo. También explicamos en esta sesión la diferencia que hay entre la glicemia capilar, la glicemia capilar y la glicemia intersticial en algunos momentos. Si la glicemia se encuentra estable, va a ser muy parecido a los valores que tiene la glicemia capilar y la glicemia intersticial. Este de color azul más oscuro es el valor del sensor, la glicemia que da el sensor, y la más clarita es la glicemia que se logra, la glicemia sanguínea, que se logra con el glucómetro. Entonces, si la glicemia se mantiene estable,
no va a haber mayor cambio en ellas, pero si hay alguna variabilidad en la glicemia que tiene un ascenso o un descenso, va a haber un retardo fisiológico entre la lectura intersticial y la lectura sanguínea. Esto se lo tenemos que explicar al paciente para que no se desencante, para que sepa cómo actuar, para que sepa qué factores tiene que tomar en cuenta. Uno de los factores que tiene que tomar en cuenta son las flechas de tendencia, porque las flechas de tendencia van a ofrecer información acerca de la dirección y la velocidad del cambio de glucosa, y en este sentido enseñarles cómo actuar con el bolus de insulina, cómo va a reaccionar la bomba si ya se encuentra en asa cerrada en relación a esas flechas de tendencia. En la tercera sesión se va a hablar sobre los componentes de los sistemas y cómo se debe programar la bomba. Acá en los componentes del sistema tenemos, por supuesto, la bomba de infusión de insulina, que es lo más importante acá. La bomba sirve de receptor, sirve para infundir insulina de manera continua durante las 24 horas del día. Su acción se asemeja a la acción del páncreas. Ella va a recibir los valores del sensor y los va a mostrar en la pantalla de manera continua también. Entonces sirve como infusor y sirve como receptor también de la información. Tenemos un reservorio. El reservorio es el que se va a llenar de insulina, se va a cargar con la insulina, que en este caso son análogos de insulina de acción rápida, que es el tipo de insulina con la que trabaja la bomba. ¿Okay? Este reservorio se llena con insulina y se coloca el catéter. Este es el catéter que va al cuerpo, que se coloca con este transmisor. Ya más adelante le voy a mostrar cómo se coloca. Y en lo que tiene que ver en el sistema de monitoreo continuo de glucosa, acá tenemos el sensor, que se ve así de esta forma, tiene un pequeño filamento. Tenemos el transmisor, que es lo que se conecta al sensor. Tenemos el cargador y el insertor del sensor. Estos son los adhesivos. Este sensor mide la glucosa, pasa la información al transmisor y el transmisor envía la información a la bomba de infusión de insulina. Y con el algoritmo se toman las decisiones en cuanto a las correcciones o no de la glicemia. También en esta sesión hablamos de las opciones recomendadas para la colocación del catéter. Lo más recomendado es usar el abdomen, caderas y nalgas, pero hay otras ubicaciones que últimamente se han estado usando, que es la parte exterior del muslo y la zona alta del brazo. Nosotros en la primera fase, cuando la bomba se está colocando por primera vez, preferimos utilizar siempre las zonas que son más confiables, que son las del abdomen, caderas y nalgas. Entonces mostramos cómo se coloca el equipo de infusión y se le da la instrucción al paciente de cómo debe colocarse el equipo, cuál es la técnica adecuada de llenado de colocación y de llenado del reservorio. Se explica cómo se debe colocar el catéter y de esta forma queda el catéter colocado y así se ve el filamento que queda en el tejido subcutáneo. También enseñamos en esta sesión cómo debe conectar la bomba con el transmisor. Este transmisor tiene un número y debe ser conectado acá a la bomba de insulina para que ella después pueda transmitir la información que le está enviando el sensor para que pueda transmitírselo a la bomba. Es decir, deben estar acoplados para que puedan comunicarse. Acá vemos en esta sesión también cómo se debe colocar el sensor. Se lo va a colocar, aquí tenemos el sensor, se coloca con el insertor, se lo aplica al cuerpo y se lo retira. Luego se conectan los adhesivos y se conecta el transmisor al sensor. Enseñamos en esta sesión también cómo se debe leer la pantalla de la bomba y todos los iconos. Fíjense que aquí tenemos el icono que dice que la antena de conexión que está leyendo el sensor, el tiempo para la próxima calibración, cuánto le queda de sensor, cuántos son los días restantes de sensor, las flechas de tendencia, en este caso dice que la glicemia está bajando, la lectura del sensor, el modo es el Smart Guard, que
te va en este caso, que es un modelo de bomba 640, es el que indica que se está protegiendo contra para una hipoglicemia y se mantiene activado para suspender la bomba en un modo, para suspender la bomba antes de que ocurra una hipoglicemia o cuando ocurra la hipoglicemia. Tenemos la insulina activa, que como dijimos es la cantidad de insulina que queda trabajando del bolus anterior. El bolus administrado, que se va a ver aquí en la gráfica, vemos la gráfica del sensor con todas las líneas de tendencia que tiene, límite de glucosa bajo, límite de glucosa alta. En la cuarta sesión tenemos que, vamos a explicar lo que es el inicio del tratamiento en modo manual. La diferencia que hay entre la administración de insulina con una bomba de infusión continua anterior versus el sistema de asa cerrada. Explicamos que la bomba tiene su sistema donde se ve el valor de glicemia, las flechas de tendencia, también tiene un modo automático que es cuando la bomba comienza con su asa cerrada a trabajar según las lecturas del sensor y según el algoritmo y la toma de decisiones, y también en este ejemplo que tengo acá, lo que es el modo automático o cuando la bomba está en una transición entre el modo manual y el modo automático. En esta fase de la intervención educativa hacemos la diferencia de lo que es usar, como les dije antes, la bomba de insulina tradicional contra una bomba del sistema de asa cerrada. En este caso, de la bomba con el sistema de asa cerrada, lo único que se puede modificar cuando está funcionando el modo automático o el sistema de asa cerrada es la relación insulina-carbohidrato y la insulina activa. Son los únicos parámetros que podemos configurar en la bomba cuando está funcionando con el modo automático. Por supuesto, toma en cuenta el nivel de glucosa actual que lo toma con la lectura del sensor y la cantidad de carbohidratos que se va a consumir, porque aún en el sistema de asa cerrada hay que introducir los carbohidratos que se van a consumir para que la bomba pueda hacer el cálculo. ¿Cómo realiza este cálculo? A través del bolus Wizard. Wizard es el programa que tiene la bomba para calcular lo que es el bolus de insulina. El bolus de insulina es la cantidad de insulina que se va a colocar para corregir una comida, o sea, antes de comer carbohidratos, y se va a colocar también para corregir elevados niveles de glucosa. También en la bomba de insulina existe lo que son los bolus especiales, tales como el bolus dual y el bolus cuadrado. El bolus dual es el que se coloca cuando hay una comida con alto contenido de grasa, o el bolus cuadrado cuando se va a comer, digamos que en un tiempo largo determinado. Estos son los bolus especiales, pero hay que tener en cuenta que en el sistema de asa cerrada no se utilizan los bolus especiales. Es decir, estos bolus quedan desactivados y las correcciones se realizan por microbolus o por aumento de basal según el valor de glucosa del sensor. Y repito que en el modo automático la bomba usa basales calculadas según los valores del sensor y el algoritmo. Este es el momento para explicarles cuál es la diferencia que hay entre los dos sistemas de infusión. También se le enseña cómo cargar los datos al sistema para que quede registrado, ¿okay? En los diferentes sistemas. Yo aquí muestro pero hay diferentes sistemas según sea la bomba de insulina que se esté usando. Acá yo tengo esto porque son los que más usamos en Tecnidiabetes. Entonces, allá se registran para que los datos puedan ser compartidos con el médico, con todo el equipo de salud e incluso con los cuidadores. Entonces, acá mostramos cómo se ven, cómo se llenan los datos para los diferentes tipos de reportes. En la quinta sesión, fíjense que ya vamos por la sesión 5, viene el cambio del primer catéter. En ese momento del cambio del primer catéter, que es al tercer día, cada catéter se debe cambiar al tercer día, catéter y reservorio, o sea, lo que es el set de infusión se cambia cada 3 días. Entonces, cuando vienen al cambio del primer catéter, se evalúa cómo lo está haciendo, porque ya lo va a hacer el mismo paciente, se revisa la descarga de los datos
se valora si hay algún tipo de lesión, ¿ok? Y se repasan los conceptos y se inicia la bomba en el modo automático. A ver, cuando colocamos la bomba por primera vez, este debe pasar un periodo de 48 horas mínimo para que pase del modo manual, ¿okay?, que es el modo tradicional, el modo manual, para que pase al modo automático. Entonces, cuando vuelven a consulta, se le da paso al modo automático y se explica cómo actuar si el sistema se sale al modo manual y se explica cómo va a ser el funcionamiento de la bomba a partir de ese momento. Este escudo azul es el que indica que la bomba está en un modo especial y aquí en este modelo de bomba también se encuentra en el modo automático. Aquí se llama el control IQ en este tipo de bomba y aquí se llama modo automático. En la séptima sesión hay una introducción a lo que es el análisis de los informes, cómo se ven, cómo se descarga, los cambios en la configuración, y se le explica cómo actuar en situaciones especiales, como cuando estás enfermo, si haces algún tipo de actividad física, cómo adaptar el objetivo de control. Este tipo de bomba ya viene con una meta específica y ella puede cambiar si estás haciendo ejercicio. Entonces se enseña cómo utilizar estos objetivos de control y otras opciones avanzadas en cada sistema. Se explican cómo se ven los informes y se plantean los cambios en la configuración. Aquí vemos un tipo de informe que es el que genera un sistema de asa cerrada. Vemos todos los días acá superpuesto cómo es el comportamiento en cada comida y lo que es toda la estadística que te da esta descarga. Luego vamos con lo que es el seguimiento. El seguimiento se puede hacer en 2 sesiones, una al mes y otra a los 3 meses, más o menos con un tiempo de 30 a 60 minutos de duración, y esta se va a adaptar al ritmo de aprendizaje y disponibilidad del paciente. Tenemos que tener en cuenta que cuando atendemos a un paciente vamos a suministrar los contactos con el equipo de salud y también con la casa distribuidora de lo que es el sistema de bombas de insulina para que los apoye en caso de ser necesario. Y explicarles a quién tiene que llamar en un momento necesario. Si se trata de hacer un ajuste porque estás muy hiperglicémico, has hecho varias hipoglicemias y hay que hacer algún ajuste, tienes que llamar al médico. Si el caso se refiere a algo de la comida, no recuerdas el conteo de carbohidratos, estás enredado con algún tipo de fórmula, tienes una consulta en cuanto al conteo de carbohidratos, debes llamar a la nutricionista. Y si es algún problema técnico que no sabes cómo configurar la bomba está dando algún aviso, okay, debes llamar al educador en diabetes. Y si es algún problema más allá, o algo referente a los insumos, por supuesto debe llamar al distribuidor de la bomba de insulina en el país. Y en nuestro país el distribuidor de la bomba de insulina es la casa Eurociencia, que está comercializando la bomba 640. También como parte de esta fase vamos a evaluar los resultados. Vamos a evaluar tanto los resultados del paciente desde el punto de vista clínico, es decir, allí vamos a ver cómo está la hemoglobina glicosilada, si ha mejorado, la hemoglobina glicosilada en relación a la primera, al inicio del tratamiento con bomba, lo que es el informe AGP, que es esa primera parte donde te resume cómo está todo cómo está el perfil del paciente, cuánto tiempo tiene en rango, cómo se ve, si tiene hipoglicemia, hiperglicemia, si ha hecho algún tipo de alergia al adhesivo, y el tiempo de uso del modo automático, si está saliendo muchas veces del modo automático. ¿Okay? También se evalúan los resultados educativos. Esto los vamos a evaluar según los objetivos educativos acordados en la primera entrevista, estructurada y de observación. Entonces vamos aquí midiendo y nos vamos planteando nuevos objetivos para poderlos evaluar durante un tiempo determinado. Luego vamos a dar de alta al paciente del programa estructurado. Se da, por supuesto, luego del logro de los objetivos y la evaluación de los resultados, hacemos un informe que lo vamos a registrar en la historia clínica. Acá yo les traje esta lámina porque quería mostrarles
¿Cómo es el inicio de un sistema de asa cerrada? ¿Okay? Este es uno de nuestros pacientes cuando inició el sistema de asa cerrada. Fíjense que acá tenía 53% de tiempo en rango. Esta es la hoja que me da toda la información inicial, y lo vemos en la gráfica. Luego de los ajustes necesarios, enfatizar un poco en el modo automático, este es el próximo sensor que se descargó, la próxima descarga que se hizo de su bomba, y fíjense cómo alcanzó un 85% del tiempo en rango y mejoró en líneas generales, lo podemos ver aquí en la gráfica, mejoró en líneas generales todo el control. Quiere decir que el asa cerrada, este tipo de tecnología funciona, viene a apoyar lo que hablábamos al principio para obtener un buen resultado y empodera al paciente en lo que es la toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Sara. Continuamos con el curso precongreso, en el cual tenemos a continuación, un momento, en el cual tenemos a continuación a un amigo y gran colaborador de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, experto en diabetes. Se desempeña como endocrinólogo en el Hospital de Clínicas Caracas, siendo el jefe del Departamento de Endocrinología. Además, es el director de Tecnodiabetes del Urológico San Román y es presidente de ABESO. Muchas gracias, doctor Carlos Carrera. Iniciamos con su charla. Buenas tardes. Quiero agradecer al Congreso Venezolano de Endocrinología y Metabolismo, especialmente a su junta directiva, por habernos invitado a participar en este evento, en este taller precongreso de bombas de infusión de insulina potenciadas por sensores, de la teoría a la práctica. Y aprovechar esta ocasión para felicitar a la doctora Elsie Velázquez por tan merecido epónimo del Congreso. Nos toca hablar en la tarde de hoy de bombas de infusión de insulina potenciadas por sensores en cuanto a su evidencia clínica de eficacia y seguridad. La introducción hecha por la doctora Gisela Merino y la licenciada Sara Isaac nos va a ahorrar bastante esfuerzo, ya que creo que ha quedado bien claro las diferencias entre los diferentes sistemas de infusión de insulina, sistemas de infusión continua de insulina, y lo que es el concepto de bombas potenciadas por sensores. Nos vamos a conducir por una agenda de 5 puntos. Vamos a comenzar con unas breves generalidades. Las metas del tratamiento de los pacientes que están con insulina, ya sea diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2, insulina requirientes, es intentar mantener una glicemia lo más normal posible, minimizando los eventos de hipoglucemia y evitando al máximo posible las hipoglucemias severas. Como no, disminuyendo la variabilidad glucémica, ya que sabemos que esta se asocia con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y debemos intentar, como en toda terapia en los pacientes con diabetes, disminuir las complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo, sin olvidarnos, por supuesto, de que el centro de toda esta terapéutica es la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos enseñó el DCCT en los pacientes con diabetes tipo 1? Tenemos que aquellos pacientes que fueron tratados de una manera intensiva, y ustedes recordarán que eso se logró a través de múltiples dosis de insulina, comparado con 2 dosis de insulina en el grupo estándar, una ganancia de 15 años de vida libre de complicaciones en comparación con la terapia estándar. Es decir, el tratamiento intensivo mucho mejor con 4 dosis de insulina, mucho mejor que con la terapia estándar. Una ganancia de 5 años de vida en el seguimiento a largo plazo en el CT-EDIC en comparación con terapia convencional. Mostró que por cada punto porcentual de reducción de la hemoglobina glucosilada podíamos reducir claramente
los eventos de enfermedad microvascular y en el caso específico de la retinopatía, más del 40%. Pero como contraparte a esto, encontramos que había un incremento de riesgo de hipoglucemia por cada punto porcentual de reducción de aumento, perdón, de reducción de la hemoglobina glucosilada, un incremento de 18% del riesgo de hipoglucemia. Esto también ha sido observado en pacientes con diabetes tipo 2 que necesitan insulina. Sabemos que hay varios predictores de riesgo de hipoglucemia en estos pacientes, entre ellos la edad del paciente, el haber tenido hipoglucemia previamente, el utilizar secretagoguas de insulina es uno de los factores principales predictores. Y quizás uno de los más importantes es el tiempo de padecer la diabetes. Aquí en este ensayo, aquellos pacientes que utilizaban insulina por más de 5 años tuvieron mucho más riesgo de tener al menos un evento severo de hipoglucemia en los 9 a 12 meses pasados. Fíjense, un poco más de 3 veces más si eran pacientes que ya estaban en estado de insulina requeriencia por más de 5 años. ¿Qué opciones tenemos para tratar a nuestros pacientes, ya sea de tipo 1 o tipo 2, cuando necesitamos insulina? Actualmente, múltiples dosis de insulina, que duda cabe que es lo más utilizado en el mundo entero, ya sea en sistemas combinados, con insulinas combinadas, premezcladas, o en sistemas que es lo ideal en pacientes con insulina basal, insulinas prandiales y bolos de corrección, bombas de infusión de insulina, y quizás en el futuro, con implantes de páncreas artificiales, o trasplantes de páncreas o de islotes pancreáticos. En esta charla de hoy me voy a referir específicamente a las bombas de infusión de insulina. Vamos entonces a entrar en materia y vamos a repasar un poco, a recordar los primeros ensayos y los metaanálisis de las primeras bombas de infusión de insulina. Aquí tenemos un pool de estudios que demuestran que la infusión continua de insulina mejora los valores de hemoglobina glucosilada en niños, adolescentes y adultos jóvenes con diabetes mellitus tipo 1. Los estudios aleatorizados mostraron un beneficio cercano en estos estudios que están aquí abajo de 0.5 puntos porcentuales y aquellos estudios retrospectivos de 0.75. Y fíjense que un rango amplio de edad, muchos pacientes en edades precoces de la vida, este estudio de Meglio, niños menores de 5 años, pero en otros estudios incluyeron pacientes hasta 40 años, 25 años, en su mayoría jóvenes o adultos jóvenes. Simultáneamente, además de conseguir una mejoría en el control glucémico, también se observó, al menos en los niños, que hay una reducción de riesgo de hipoglucemia severa en pacientes usuarios de bomba versus aquellos que utilizaban bomba de infusión múltiples dosis de insulina. Y tenemos que la terapia con bomba de infusión de insulina no aumenta el riesgo de cetoacidosis diabética en los pacientes pediátricos diabéticos tipo 1. Fíjense que hay una tendencia a un menor riesgo de hipoglucemia, pero que no alcanzó una significancia estadística en ninguno de los dos estudios que aquí les presentamos. En este estudio, que cada día este tipo de estudios adquiere más relevancia, que son los estudios en el mundo real, nos interesa saber cómo se comportan los pacientes en su día a día, ya que todos conocemos que los estudios, en los ensayos clínicos aleatorizados, uno tiene una especie de condiciones óptimas que hacen que a veces no sea extrapolable al mundo real. Bueno, en este estudio del mundo real de más de 50.000 pacientes en varios países, en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, vemos cómo basamos de una hemoglobina glucosilada de 8.5% en los pacientes que utilizaron varias dosis de insulina al día de la forma tradicional a aquellos pacientes que utilizaron bombas de infusión de insulina, donde al final del estudio hubo una disminución en comparación con los que utilizaron múltiples dosis de medio punto porcentual en cuanto a la hemoglobina glucosilada, lo cual fue estadísticamente significativo. Este es otro estudio, el estudio de Ramachandran, publicado ya hace algunos años, en el 2006, donde los pacientes recién diagnosticados de de diabetes tipo 1, es decir, en el primer mes de haber sido diagnosticados e iniciar tratamiento con insulina, se les colocó en bombas de infusión. La edad promedio de este grupo de pacientes estudiados fue de 12 años. Vemos que un paciente bastante joven. Y se inició de una manera precoz, incluso pacientes en el primer día de haber sido diagnosticados.
y que demuestran que el uso precoz en el primer mes del diagnóstico y tan temprano como un día de haber sido diagnosticado en este grupo de pacientes logró que al principio del estudio tenían una hemoglobina glicosilada en promedio de 10.5%, una reducción sostenida entre 3 y 3.5 porcentuales durante el tiempo que duró el estudio, que fue aproximadamente de 18 meses, sin un incremento significativo de peso, promedio de 1.4 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Y quizás el mejor ejemplo de la buena aceptación por parte de los pacientes de la bomba de infusión de insulina es que ningún paciente que comenzó con bomba de infusión quiso descontinuar la bomba una vez finalizado el estudio. Este otro estudio, ya publicado más recientemente, es un estudio poblacional de cohortes en 446 centros diabéticos en 3 países europeos, Alemania, Austria y Luxemburgo, pacientes diabéticos tipo 1 menores de 20 años, el promedio de edad era de 14 años, y fíjense que casi 20.000 pacientes, un grupo aleatorizado a una infusión de insulina y el otro grupo aleatorizado a múltiples dosis de insulina. Y fíjense que tenemos que favorece el uso de bombas en cuanto a la hipoglucemia severa, 32% menos de hipoglucemia severa en los usuarios de bombas. En cuanto a coma hipoglucémico, 22% menos, cetoacidosis diabética, 15% menos, y cetoacidosis severa, 18% menos. De manera que todo esto nos va indicando que no solamente son eficaces las bombas de infusión de insulina, sino que resultan también bastante seguras. Y en este estudio se logra una reducción de la hemoglobina glucosilada en promedio alrededor de 0.2 puntos porcentuales, con una disminución de los requerimientos de insulina de aproximadamente 0.14 unidades por kilogramo de peso. Veamos ahora qué nos dicen los metaanálisis. En este primer metaanálisis, publicado en el 2008, un metaanálisis de 22 estudios, 17 de ellos en diabéticos tipo 1 adultos, 2 en diabéticos tipo 2 insulino requerientes y 3 en diabéticos tipo 1 niños diabéticos tipo 1, comparando siempre bomba de infusión de insulina versus múltiples dosis. Y los desenlaces eran control glicémico, riesgo de hipoglucemia, requerimientos de insulina o eventos adversos. Piensen que en promedio en este metaanálisis la reducción de hemoglobina glucosilada en el grupo de adultos, es decir, en estos 17 estudios con ensayos con diabetes tipo 1, una reducción en promedio de 0.55 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada. En este mismo metaanálisis, ya cuando evaluamos a los pacientes con diabetes tipo 2 e insulino requiriente, fíjense que no hubo reducción estadísticamente significativa de la hemoglobina glucosilada, ni tampoco de la hipoglucemia. Y cuando ya vemos los niños, fíjense con una reducción en este estudio de Doyle de 0.9 puntos porcentuales, en el estudio de Schifrin de 0.8 puntos porcentuales, y no fue estadísticamente significativo en el estudio de Wilson, es decir, una disminución significativa en cuanto a la hemoglobina glucosilada, no hubo diferencia en cuanto a las hipoglucemias, pero sí hubo en los niños una reducción de la necesidad de insulina. Y esto nos va indicando lo que vemos en los años más recientes, donde la bomba de infusión de insulina, su justificación real pareciera ser sobre todo en los pacientes niños, adultos jóvenes con diabetes tipo 1, y quizás falta algún tiempo más para una completa aceptación en los pacientes diabéticos tipo 2 e insulina requiriente. Aquí tenemos otro metaanálisis más reciente, ya en el 2012, donde se evaluaron 33 ensayos controlados en niños y adultos, nuevamente comparando bomba de infusión de insulina contra múltiples dosis. Y aquí ya hay la introducción de monitoreo continuo de glucosa, lo cual vamos a ver que es un cambio sin lugar a duda importantísimo en la historia de la bomba de infusión de insulina, es decir, hacer acoplamiento de bomba de infusión de insulina dirigida por monitoreo continuo de glucosa. Entonces aquí tenemos, cuando se compara bomba de infusión de insulina contra el esquema tradicional de múltiples dosis en adolescentes y niños con diabetes tipo 1, vemos que no hubo una reducción estadísticamente significativa en cuanto a la hemoglobina glucosilada, mientras que en el grupo de pacientes adultos con diabetes tipo 1 sí hubo una reducción estadísticamente significativa, 0.3 puntos porcentuales. No se encontró diferencia en los pacientes diabéticos tipo 2 insulino requiriente. De manera que este metaanálisis confirma un poco el metaanálisis anterior, donde el beneficio
mayor se ve en los pacientes con diabetes tipo 1, en este caso específico solamente en los pacientes adultos. En cuanto al riesgo de hipoglucemia, no hubo diferencia significativa en cuanto a hipoglucemia severa entre usuarios de bomba versus múltiples dosis en los niños y adolescentes con diabetes tipo 1 versus terapia tradicional. Tampoco lo hubo en los pacientes adultos con diabetes tipo 1. Seguimos hablando de hipoglucemia severa. Y en este metaanálisis ya más reciente, donde se evaluaron, que es quizás el metaanálisis más grande, ensayos tanto en adultos como en niños, vemos que en resumen podríamos decir que en adultos hay una reducción de la hemoglobina glucosilada estadísticamente significativa, específicamente en los pacientes con diabetes tipo 1. En los niños una tendencia un poco mejor o similar. No hubo diferencia en cuanto a la hipoglucemia en los niños y tampoco en los adultos. Sí hubo una reducción de la cetoacidosis diabética en los pacientes adultos, más no así en los niños. Y lo que sí es clarísimo es que ambos grupos de pacientes mejoran en cuanto a su calidad de vida en las encuestas de reporte que se les hace al final del estudio, así como también hay una menor necesidad de utilizar insulina una vez que están en bombas de infusión. Y fíjense, bueno, como ocurre con todas las terapias en pacientes con diabetes, la mayor reducción de hemoglobina glucosilada, cercana a 2 puntos porcentuales, se produce en aquellos pacientes que están más descompensados al inicio del tratamiento. Vamos ahora a ver un poco de data de eficacia y seguridad en los sistemas potenciados con sensores, es decir, aquellos sistemas de bomba de infusión de insulina que están acoplados a un sensor y que nos permiten, por ejemplo, evaluar si podemos detener la infusión de insulina en un paciente cuando llega un momento de tener hipoglucemia, o si tenemos necesidad manualmente, aún no hemos llegado todavía a un sistema automatizado, de poner bolos correctores, ya que tenemos un sistema de monitoreo continuo que nos está dando una fotografía cada 5 minutos de lo que está ocurriendo en el paciente. La gran pregunta es casi siempre, ¿qué es primero? ¿Debemos poner primero el sensor o debemos comenzar con la bomba y luego añadir el sensor? Muchos grupos dedicados a educación y también ya la comunidad científica está en gran parte de acuerdo que deberíamos comenzar con los sensores. El utilizar sensores nos va a dar una mejoría del manejo fino, ayuda a los pacientes a entender lo que está ocurriendo, a entender mejor los conceptos que queremos transmitirle, saber que tenemos que lo que ocurre, por ejemplo, cuando comen y se salen de la dieta y comen más carbohidratos que lo que deberían, saben que tienen que corregir necesariamente cuando están más altos, y una vez que han aprendido esto a través de visualizar con una cámara, es como tener una cámara en vez de una fotografía, que es lo que hace la glicemia capilar. 3 fotografías en el día no es lo mismo que una cámara continua, un video, una película de lo que está ocurriendo en las 24 horas. Pero este estudio, les voy a presentar 2 estudios que nos van a tratar de responder esta pregunta que acabamos de hacer. ¿Qué debería venir primero o qué ayuda a nuestros pacientes en mayor grado? ¿El sistema de sensores o las bombas? Probablemente lo que vamos a concluir al final, que son las 2 cosas. El estudio comisario es un estudio no aleatorizado, prospectivo, de 65 adultos con diabetes tipo 1 y con una hemoglobina glucosilada entre 7.5 y 10. Originalmente durante 1 año, luego fue extendido a 3 años. 4 grupos. Un grupo con bomba de infusión de insulina sin monitoreo continuo, es decir, con monitoreo de glicemia capilar. Otro grupo con múltiples dosis de insulina con glucemia capilar. Otro grupo con múltiples dosis de insulina y sensor. Y el grupo quizás ideal, que sería con bomba de infusión de insulina y sensor. Veamos entonces. El tener sensor, ya sea con múltiples dosis de insulina o con bomba de infusión, fue lo que realmente mejoró el control de los pacientes, logrando una disminución significativa de la hemoglobina glucosilada. Aquí lo vamos a ver. En rojo tenemos en la parte de arriba lo que sería múltiples dosis de insulina con monitoreo de glicemia capilar o bomba de infusión de insulina con monitoreo de glicemia capilar. Fíjense que no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Pero cuando introducimos el sistema de monitoreo continuo de glucemia, ya sea con bomba de infusión o con múltiples dosis de insulina, se obtiene una diferencia realmente significativa. No habiendo diferencia en que si utilizamos múltiples dosis de insulina o utilizamos bomba, al menos en este estudio.
Y fíjense que ya utilizando la glucometría actual que nos da nuestro sistema de monitoreo continuo, el tiempo en rango, es decir, el tiempo en que pasa el paciente entre un rango que en este caso está definido ideal como entre 70 y 180, fíjense que en este grupo de pacientes de múltiples dosis de insulina con sensor, un incremento significativo del tiempo en rango, también en los sistemas con sensor, además de bomba de infusión de insulina. Y el tiempo en hipoglucemia también se reduce significativamente en los dos grupos, en los que utilizan sensores con múltiples dosis y en los que utilizan bomba de infusión con sensores. De manera que al menos en este primer ensayo nos está diciendo que pareciera que es lo que da un poco más fuerza a introducir tecnología en el manejo de nuestros pacientes, es comenzar con los sensores. Pero en este otro estudio, que tiene un diseño muy similar al anterior, el estudio de Mulinacci, son casi 400 pacientes recientemente diagnosticados, es decir, con menos de un año de tener diabetes tipo 1, y se evaluó un grupo con múltiples dosis de insulina y el otro grupo con bomba de infusión. 94% de los pacientes eran menores de 18 años. Y el desenlace era el delta, es decir, la variación de la hemoglobina glucosilada, el número de visitas a la emergencia, es decir, descompensaciones, y tuvo 2.5 años de seguimiento. Aquí tenemos en la parte de arriba lo que eran los pacientes que utilizaron múltiples dosis de insulina y seguían haciendo glucometría capilar tradicional. Este es el grupo de pacientes que utilizaron bomba de infusión de insulina con glucometría tradicional. Fíjense que aquí sí hubo, la bomba introdujo un beneficio real en cuanto a la hemoglobina glucosilada, estadísticamente significativo, y como no, tanto los pacientes que utilizaron múltiples dosis de insulina o bomba de infusión, pero con sistema de monitoreo continuo, son los que obtuvieron máximo beneficio en cuanto a la eficacia, es decir, medido a través de la hemoglobina glucosilada. Y en cuanto al número de visitas a la sala de emergencia, fíjense cómo se redujo casi a la tercera parte, un 60% en los pacientes que utilizaron sistemas de monitoreo continuo de glucosa, ya sea que tuviesen o no bomba de infusión de insulina, de manera que nos está indicando que quizás en el tope de eficacia y seguridad está bomba de infusión con monitoreo continuo, pero al menos el sistema de monitoreo continuo nos puede ayudar mucho a mejorar el control y evitar las visitas a la emergencia por parte de estos pacientes. ¿Tenemos estudios con eventos clínicos finales duros? La respuesta sencilla sería que no tenemos muchos estudios que nos demuestren una reducción clara, significativa de la enfermedad microvascular y sobre todo de la enfermedad macrovascular. Pero tenemos algunos ensayos en cortos periodos de tiempo que nos indican que pareciera que esa es la tendencia. Aquí tenemos el estudio PLOS ONE, donde evaluó a pacientes con terapia de bomba de infusión en cuanto a la incidencia de enfermedad microvascular, específicamente retinopatía y neuropatía. Aquí tenemos el análisis multivariable de este estudio y nos indica que en cuanto a retinopatía hubo una reducción alrededor del 20 y tantos %, también en cuanto a la neuropatía periférica, no así en cuanto a la incidencia de albuminuria o la neuropatía autonómica. De manera que estudios pequeños seguidos durante algún tiempo en pacientes diabéticos tipo 1 nos están indicando que a largo plazo podría, evidentemente necesitamos que estos estudios sean masivos, en diferentes grupos etarios, con bomba, sin bomba, con sistemas de monitoreo continuo, sin sistemas de monitoreo continuo. Pero ¿qué hay de los ensayos con tecnología más reciente que ya fue presentado por Sara y por Gisela? Es decir, con sistemas, por ejemplo, de suspensión de la infusión de insulina en valor bajo, o incluso con suspensión ante la predicción de valor de hipoglucemia, es decir, cuando el algoritmo de la bomba predice que en media hora se va a alcanzar el valor que tenemos de hipoglucemia y que la bomba nos suspende. Vamos a ver este estudio, que es el estudio SMILE, que es el estudio de eficacia y seguridad de sistemas de infusión continua de insulina o bomba, que tienen la función de suspensión en predicción de hipoglucemia. Un estudio multicéntrico de 6 centros en varios países europeos y en Canadá, 153 adultos entre 24 y 75 años, diabetes por más de 10 años, un rango amplio de hemoglobina glucosilada y la característica que eran pacientes de alto riesgo de hipoglucemia. Un estudio donde se enfatizó sobre todo la seguridad. El sistema utilizado en este estudio fue la bomba de Medtronic, la 640, fue un estudio aleatorizado, abierto, duración de 6 meses, y donde se comparó con el grupo control, que era una bomba de infusión de insulina
con sistema de monitoreo de glicemia capilar tradicional o una bomba de infusión de insulina con monitoreo continuo y la función de suspensión en predicción de hipoglucemia activada. Y el punto final primario era el número de eventos hipoglucémicos por semana. Un estudio, como les dije, básicamente de seguridad. Y fíjense cómo se reduce 75% el riesgo relativo del número de episodios de hipoglucemia en una semana. En este caso, el punto de corte fue hipoglucemia severa, menor de 55 miligramos por decilitro. De manera que esta nueva función de los sistemas nuevos de insulina, en este caso la bomba de Medtronic, la 640, nos está indicando de que son evidentemente muy eficaces, pero que también añaden un tema de seguridad. Y en cuanto aquí tenemos, por ejemplo, esto fue lo que se logró en cuanto a la reducción de hipoglucemia por debajo de 55, fíjense, 77% como les mencioné, pero cuando evaluamos en horas nocturnas, aquí tenemos nighttime, la reducción fue mayor del 80%. Y si evaluamos eficacia, es decir, el tiempo en rango entre 70 y 180, fíjense que durante la noche, por ejemplo, casi 5 puntos porcentuales, estadísticamente significativo. Y en general, durante las 24 horas, aproximadamente 2 puntos porcentuales de mejoría del tiempo en rango entre 70 y 180. De manera que mejoran el control del paciente, pero sobre todo nos dan una característica nueva que es con mucho más seguridad. Este es otro estudio, el estudio PROLOG, que es un estudio también con bomba de infusión que tiene la función de suspensión en valor predictivo de glucosa y vamos a evaluar nuevamente parámetros de eficacia y seguridad. En este caso, la bomba de infusión utilizada fue la Tandem, acoplada a un sistema de monitoreo Dexcom G5 y nuevamente con la función de suspensión en valor predictivo de glucosa. Versus el sistema, pero ya no tradicional, un sistema moderno, pero un poco anterior a este, que es las bombas potenciadas por sensores, pero sin valor de suspensión en valor predictivo de glucosa. Y lo que se quiso evaluar fue nuevamente también seguridad, el tiempo en hipoglucemia, en este caso menos de 70. Y fíjense cómo se logra un valor promedio bastante menor, 31% menos de tiempo en hipoglucemia con la bomba, en este caso la Tandem Slim X2, cuando tiene la función de valor de suspensión y valor predictivo. No hubo, a pesar de que hubo menos hipoglucemia, mayor promedio de glucemia, 159 en ambos casos, y tampoco del tiempo que el paciente se mantuvo en hiperglicemia. Vamos ahora con los sistemas híbridos de asa cerrada, que ya fue explicado por mis antecesores, que se trata básicamente de sistemas acoplados a sensores que también tienen funciones de suspensión, pero que están en la mayoría del tiempo en modo automático, es decir, el sensor se comunica con la bomba y la bomba tiene funciones de autocorrección de la infusión de insulina, sobre todo insulina basal. Los más recientes ya tienen funciones de bolos de autocorrección. ¿Qué significa esto? Que no solamente pueden aumentar la rata de infusión de insulina basal, sino que cuando se alcanza la rata máxima que fue introducida previamente en la bomba, supongamos 3 unidades por hora, 4 unidades por hora, la que sea la que venga acoplada, si aún no se ha alcanzado un buen control, no se ha llevado, por ejemplo, a 120 miligramos sobre decilitro, si es que ese fue el valor que pusimos como valor meta, la bomba puede poner microbolos de corrección. Ya las bombas más recientes, por ejemplo el modelo 780 de Medtronic, ya tiene también bolos que pueden introducir en el momento de la comida. De manera que lo llamamos híbrido porque todavía el paciente tiene que introducir la cantidad de carbohidratos que va a comer. Casi siempre eso va precedido de haber alimentado a la bomba con las funciones donde nos da la relación o la razón insulina-carbohidrato y también el factor de corrección. Entonces, bueno, los 3 sistemas, las 3 bombas más utilizadas en esta parte del mundo y las que tenemos más experiencia en estos grupos son para las bombas de Medtronic, MiniMed 670, 780, con la Tandem Slim LX2, que están acopladas en el caso de la de Medtronic al sistema de monitoreo de glucosa continuo, el Guardian, que es un sistema de 7 días, que hay que calibrarlo 2 veces al día, y las bombas Tandem con el sistema de monitoreo Dexcom, que dura 10 días y que no necesita calibración. Fíjense que el MARC, que es un valor que nos da de la
exactitud que puede tener el método es muy similar. Es decir, la exactitud que tiene el sistema de monitoreo en comparación con el método estándar de medición, que es la glucometría. Y el algoritmo de control de la bomba de Medtronic, el SmartGuard, y la de Tandem es el Control IQ. ¿Qué tenemos entonces en este ensayo? Esto es un estudio con la bomba de Minimed, la 780, un sistema de asa cerrada híbrido, un estudio fundamentalmente en pacientes con diabetes tipo 1, y vamos a ver cuando lo comparamos con sistemas tradicionales de bombas que no son de asa cerrada híbrida. Este es un ensayo de 60 pacientes con diabetes tipo 1, amplio etario grande, entre 70 y 80 años de edad, con promedio de 23 años. Y entonces, estas son el acrónimo de sistema de asa cerrada avanzado híbrido versus las bombas potenciadas con sensores con valor predictivo de glucosa, es decir, la que estuve mencionando hasta hace poco. Entonces, veamos en cuanto a eficacia, por ejemplo, ¿qué se logra? Se aumenta el tiempo en rango entre 70 y 180. Aquí tenemos entonces lo que sería en esta columna, lo que se logra con los sistemas de asa cerrada híbrido, 70.4% de tiempo en rango entre 70 y 180 versus 58%, es decir, 12% más. Y en horas nocturnas, esta diferencia es incluso mayor, mejoría del mantenimiento del tiempo en rango cercano a 19 puntos porcentuales. Si tomamos esto como punto basal, significa que un 20% más de los pacientes logran mantenerse en rango durante las 24 horas del día, pero si es en horas nocturnas, incluso un 30%. Y fíjense que eso se hace sin que sacrifiquemos la seguridad. No hay más hipoglucemia, más bien una reducción de 20% del tiempo en hipoglucemia cuando utilizamos estos sistemas automatizados o sistemas de asa cerrada híbrido, porque todavía tenemos que darle la información a la bomba, sobre todo en la parte parandial. Este es el otro estudio que llamamos estudios fundacionales, porque son los estudios grandes que permitieron la aprobación de estos sistemas de asa cerrada híbrido, el estudio de Brown, y un estudio de 168 pacientes con diabetes tipo 1, también un rango amplio etario, entre 14 y 71 años, rango amplio también de hemoglobina glucosilada, y aleatorizados a sistemas de cerrados, que sabemos que son cerrados híbridos, pero en este caso con bomba Tandem, no en el caso del anterior que era con Medtronic. Un estudio a 6 meses y el desenlace primario era el tiempo en rango. Y fíjense cómo en el sistema, aquí tenemos a los 6 meses, en el sistema de asa cerrada, el closed loop, que está aquí, 12 puntos porcentuales mayor de tiempo en rango. De manera que es un sistema que demuestra una altísima eficacia y que en general lo hacen con bastante seguridad. Aquí tenemos que no se incrementó el tiempo en hipoglicemia, sino que más bien se logra una reducción del tiempo en hipoglicemia en el grupo que estaba con un sistema no de asa cerrada, cercano al 4% del tiempo, a un poco cercano al 3% en el grupo de asa cerrada, es decir, casi un punto porcentual menos. Y el delta en cuanto a hemoglobina glucosilada, que fue en general en el grupo de asa cerrada híbrido, de 0.3 puntos porcentuales. Vamos ahora a unas tablas donde vamos a resumir brevemente con estos 3 sistemas de bombas acoplados a sensores. Mencionamos, repetimos, recalcamos que son sistemas de asa cerrada híbridos. Aquí tenemos con la bomba Minimed 670 en adultos, tiempo de estos en su estudio, fíjense que son los diferentes y muy variables, quizás que el más importante para el número de pacientes, el estudio Stone, 3 meses en estos estudios, 6 meses en esto, y fíjense que el delta de hemoglobina glucosilada muy similar, promedio casi medio punto porcentual, incrementándose el tiempo en rango en valores que van desde el 5 hasta el 15%, y una reducción en algunos casos significativos y en otros casos no significativos del tiempo en hipoglucemia, es decir, mayor eficacia con bastante seguridad, en algunos casos incluso con mayor seguridad. ¿Qué evidencia tenemos en niños? Aquí presentamos 7 ensayos clínicos con sistemas Minimed 670 y tenemos que tiempo de duración similar, 3 meses, excepto en el estudio de Petrovsky, que fue de casi un año, y fíjense reducciones
estadísticamente significativas, entre medio y un punto porcentual de la hemoglobina glucosilada, mejoría del tiempo en rango entre 5 y hasta un 25%, y mejorías modestas, pero en algunos casos significativos, del tiempo below range, es decir, el tiempo bajo o hipoglucemia, tiempo bajo el rango, en niños con sistemas Minimed 670. ¿Qué diferencia hay entre la 670 y la 780? Ya fue presentado por mi predecesora, pero recordemos que básicamente que podemos definir hasta 3 puntos distintos de objetivo glucémico y que la bomba 780 puede infundir bolos correctores tanto basales como prandiales, y que además puede acoplarse a sistemas de teléfonos inteligentes y puede ser visto a distancia, por ejemplo, una madre mientras su niño está en el colegio, en un campamento o en otras situaciones. ¿Qué tenemos con esto, que es el último detalle de la tecnología en bombas de infusión de insulina acoplada a sensores? Fíjense que tenemos en adultos ensayos que en promedio de 3 meses un delta de 0,3 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada, y fíjense que estadísticamente significativo una mejoría del tiempo en rango, y no se sacrifica tampoco la seguridad. Un solo estudio de esto reportó una disminución del tiempo en hipoglucemia, pero en los otros no hubo incremento del tiempo en hipoglucemia. Quisiera leer esto porque creo que es de mucha importancia. Aunque el paciente ha de seguir controlando y administrándose los bolos de insulina prandiales, es por eso que llamamos sistemas híbridos, algunos autores han conseguido demostrar que ingestas no anunciadas de no grandes cantidades de carbohidratos, sino cantidades de carbohidratos hasta de 80 gramos, pueden ser cubiertas por los bolos automáticos del sistema, llegando a mantener cercano al 70% del tiempo en un rango entre 75 y 180. Sabemos que la meta es tener al menos 70% del tiempo entre 70 y 180. De manera que ya estamos muy cercanos a que desarrollemos sistemas realmente de asa cerrada completa. ¿Qué evidencia tenemos entonces en los niños con este sistema de asa cerrada 780? Muy similar a lo que vimos en los adultos. Incremento de la hemoglobina glucosilada y sobre todo incremento del tiempo en rango de 5 hasta el 20%. Y no hay una gran mejoría en cuanto a la seguridad, pero al menos mejoramos la eficacia sin deterioro del control del paciente con mayor riesgo de hipoglucemia. ¿Qué hay con los sistemas de las bombas de infusión de Tandem Teslim X2, que sabemos que tienen un sistema acoplado de sensores, el Dexcom G6, muy similar a lo que vimos en Medtronic? Incremento del tiempo en rango desde el 7 hasta el 12%, y en algunos casos mejoría en cuanto a la reducción del tiempo en hipoglucemia, y en otros casos sin mejoría, pero en ningún caso con deterioro. Es decir, no se produce mayor tiempo en hipoglucemia por la mejoría del tiempo en rango o la reducción de la hemoglobina glucosilada. En conclusión, este fue nuestro primer slide del día. Decimos que esto era la meta de un tratamiento con insulina en pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, y se logra entonces con un sistema de bomba de infusión llevar la glicemia lo más normal posible, minimizar la hipoglucemia y evitar las hipoglucemias severas, disminuir la variabilidad glucémica, sin interrogado, ya que tenemos algunos estudios que sugieren que podría haber una mejoría de la enfermedad microvascular, pero no son estudios definitivos, y no tenemos hasta ahora estudios que demuestran disminución de la incidencia de enfermedad macrovascular, y sí es muy contundente el reporte de aumento de calidad de vida por parte de nuestros pacientes. Entonces, punto 1 de conclusión: los estudios observacionales aleatorizados y los metaanálisis con bomba de infusión han demostrado una mejoría modesta del control glucémico cuando lo comparamos con sistemas de múltiples dosis de insulina. Y la eficacia la evaluamos fundamentalmente por hemoglobina glucosilada y tiempo en rango entre 70 y 180. Existe evidencia basada en estos mismos estudios que la bomba de infusión puede disminuir el tiempo en hipoglucemia, la hipoglucemia severa, la cetoacidosis diabética, y algunos estudios orientativos de que podría haber una disminución de la enfermedad microvascular. La bomba de infusión de insulina aumenta la aceptación por parte de los pacientes del tratamiento con insulina, mejora la calidad de vida de ellos. Las bombas de infusión de insulina potenciadas por sensores, es decir, escalar en cuanto a la tecnología con función de suspender en baja o en valor predictivo de baja, cuando el algoritmo calcula que ya va a llegar a la hipoglucemia, han demostrado una disminución significativa de la hipoglucemia, es decir, añaden un factor de seguridad sin deterioro del control glucémico. Los sistemas automáticos de infusión de insulina, es decir,
los sistemas avanzados híbridos de asa cerrada modifican la rata de infusión basada en el monitoreo continuo de glucosa, simulando un asa cerrada más fisiológica. Y los ensayos con estos últimos avances tecnológicos, es decir, de asa cerrada híbrido, muestran una mejoría del control glucémico, o el control glucémico, con una reducción modesta, pero al menos sin incremento del tiempo en hipoglucemia en comparación con los sistemas de infusión de insulina tradicionales o los un poquito más antiguos, potenciados por sensores. Muchas gracias. Coordinadoras y conferencistas, por favor, enciendan sus cámaras y micrófonos. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, la doctora Gisela Merina, la licenciada Sara Esa y al doctor Carlos Carrera. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Yo voy a leer algo. Tengo aquí una pregunta para el doctor Carlos. Dice, el doctor Daniel le pregunta, Carlos, en el estudio de Ramchandani y colaboradores, ¿cómo se manejó la infusión cuando los pacientes entraron en luna de miel? ¿Está oyendo, Carlos? Creo que sí, doctor, que deben estar todos juntos. Ya, ajá, ahí está. Encienda su micrófono, doctor, por favor. No sé si el doctor quiere que le vuelvan a leer la Sí. pregunta. Quiere que le envuelvan a leer, pero yo quisiera saber si él está oyendo. ¿Me oyen ahora? Sí, Carlos. Hola, Coromoto, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por la excelente exposición de todos los tres. De Daniel. Sí, mira, Daniel, él tiene una inquietud y dice, Carlos, en el estudio de Ramchandani y colaboradores, ¿cómo se manejó la infusión cuando los pacientes entraron en luna de miel? ¿Cómo se manejó la infusión? Mira, no viene específicamente en el reporte del estudio, no lo describe exactamente con precisión, pero en los sistemas que no son automatizados, evidentemente donde el paciente tiene bomba de infusión, pero sigue alimentando, digamos, con la data en función de lo que él ya conoce, su rata de infusión que la calcula con su médico basal, que puede ser, acuérdense, ajustada por horario, quizás mayor en la mañana. Carbohidrato, el factor de corrección, todo eso manual, bueno, se va ajustando poco a poco a medida que las glucemias vemos que van bajando. Lo que sí no se puede es suspender completamente, poner menos de 8 unidades en 24 horas la bomba de infusión de insulina porque el sistema se desconecta. Se desconecta. Experiencia, no conozco en los sistemas, no sé si Gisela, que tiene más experiencia con las bombas, en sistemas automatizados, pero creo que es más o menos similar, porque tampoco nos permiten ratas de infusión por debajo de 8 unidades por hora. Pero aquí te dejo con Gisela, que también puede ayudar en esta pregunta. Ok, gracias. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias, Gisela. Sí, a pesar de que el reporte del consenso del ADA y de la Sociedad Europea de este año recomendó que se puede poner bombas automatizadas o bombas de infusión desde el debut de la diabetes, yo realmente no lo he hecho así. Yo sigo como la tendencia, digamos, la trayectoria antigua de primero mantenerlo durante un tiempo con sus múltiples dosis de insulina, esperar a ver si pasa ese periodo de luna de miel y luego si se requiere entonces se pasa bomba. Por lo tanto, experiencia personal con bombas en luna de miel no las tengo. Eso es algo parecido cuando sucede con las pacientes embarazadas, porque hay un cambio durante el tiempo de no gestación y en el momento de la gestación que pudiera haber un aumento pues, de las hormonas hiperglicemiantes. Entonces, ¿qué hay al respecto en este tipo de pacientes? Que sería, digamos que lo contrario a lo anterior. En las embarazadas. Claro.
que van aumentando los requerimientos. En el momento en que decidimos colocar bomba de infusión, suponte una paciente que se hizo insulino requiriente en el embarazo, pues vamos escalando en cuanto a las dosis. Pero si es una diabética tipo 1 que se embaraza, que ya sería distinto, la experiencia nuestra es fundamentalmente con las bombas de Medtronic 640, aunque también tenemos un grupo con 670 y algunos con 780, pero en esta, digamos, es más fácil porque los datos los vamos metiendo manualmente. Y en función, en colaboración con el educador, en este caso con Sara, bueno, se va evaluando periódicamente el paciente, embarazada, que ya en el último trimestre lo hacemos cada 15 días, y vamos acoplando la rata de infusión tanto basal y ajustando, por supuesto, tanto el tiempo de insulina activa, la relación insulina-carbohidrato, el factor de corrección, y lo vamos haciendo manual. Si está en modo automático, evidentemente, la bomba nos va dando luces pues, con el historial del paciente, con lo que vaya midiendo, y se va acoplando progresivamente. Sí, Entonces, Gisela habló, Gisela habló de la colocación, de los sitios de colocación, y la licenciada también, de los sitios de colocación de estas bombas. Entonces tenemos el caso de la embarazada con un abdomen bastante voluminoso, y esto, ¿dónde la pasamos? ¿Dónde se cambia? ¿Y qué otros sitios que no sea el abdomen para un adulto o un niño sea más conveniente, licenciada? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a la zona de colocación del catéter y del sensor, lo ideal, si es en la primera fase del embarazo, pueden usar las zonas laterales del abdomen, se pueden utilizar todavía, pero ya a partir del tercer mes de embarazo, se va rotando hacia la zona en las caderas y en la parte superior de los glúteos. ¿Okay? Y también hay una tendencia últimamente a que se puede colocar en las piernas, en los muslos. Sin embargo, en nuestra experiencia se coloca en las nalgas, o sea, en la parte superior, y en los glúteos y en las caderas. O sea, se mueve el sensor. ¿Y dónde se coloca la bomba en sí? ¿Ah? Y el catéter se puede colocar. Ajá. Y el sensor. Ambas cosas se pueden colocar en esta zona, en los glúteos, en la parte superior y en las caderas. Okay. Y la bomba en sí se deja, o sea, ¿se deja dónde? También ahí mismo. Sí, la bomba como está conectada a un catéter, a una línea, perdón, como está el catéter, o sea, está colocada en la línea, la bomba como tal queda, se la coloca el paciente donde se sienta más cómodo, ¿ok? Okay. En el bolsillo, en el pantalón, donde se sienta más cómodo. Sí. Coromodo, yo quería agregar algo, aunque no es en relación a bombas de asa cerrada, pero con respecto a los monitores continuos de glicemia, que el freestyle libre, que no tiene nada que ver con este tipo de bombas de asa cerrada, ni es compatible con ninguno de ellos, el freestyle libre, el sensor, el único sitio para poder colocarse es en el brazo. Ese es el único sitio que está aprobado. Aunque uno en la consulta suele ver una cantidad de cosas, sí está demostrado que el sitio donde tiene mayor exactitud y precisión el sensor es en el brazo. No hay estudios en otras partes, solamente en el brazo. Con respecto al freestyle libre. Ok, esos sensores, esos monitores, ¿hay alguna posibilidad de que antes de instalar la bomba, esos sensores se pudieran colocar en forma aislada? O sea, como para que una persona, un médico, tenga idea de cómo es el manejo de esa glucosa del paciente cuando él se administra la insulina y cuál es la proyección que yo puedo esperar al utilizar esa bomba. O sea, ¿me entiendes eso? Sí, sí, perfectamente. Sí, claro que sí. Los MSG, los monitores continuos de glicemia, de hecho, muchas personas la utilizan sin bombas, solamente en una forma aislada, porque, como lo dijo Carlos, lo primero, si hay que escoger entre las dos cosas, pues preferiblemente utilizar un MSG, que es lo que generalmente hace la gente incluso que recibe insulina con diabetes tipo 2. Y de los más económicos que existen y que son los que están, digamos, con mayor popularidad, no solamente aquí en nuestro país por el costo menor, sino también en otros países, es el freestyle libre, y ese se puede usar tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2,
y no amerita bomba de insulina, pues de hecho hasta los momentos no hay ninguna bomba acoplada con él. Pero sí, se puede utilizar y eso mejora mucho el control metabólico él solo. De las personas, sí. Los sensores que vienen con la bomba también se puede con un motor. Sí, exacto. Que incluso los sensores que... Se quedó, oye, Sí, se quedó congelado. se quedó congelado, ¿no? Aquí viene un comentario para Carlos. ¿No nos oyen? No. o una 670 o una 780 se coloca y sí, ya creo que se fue el internet, no, y con eso el médico puede hacer los ajustes de una manera más precisa. Ok, gracias, licenciada. Mira, Carlos, aquí te tiene un comentario el doctor Daniel. Él te dice lo siguiente. ¿Me escuchas? Creo que se congela. Sí, deben tener algún problema de conexión. Yo creo que sí tienen problemas en conexión. ¿Ya? Sí, Carlos. ¿Ah? Repite la pregunta porque creo que había un problema de señal y no la oímos. Sí, aunque no es una pregunta, dice Daniel, me permito hacer el siguiente comentario. En apoyo a lo expresado por Carlos, sin duda, en pacientes con hipoglicemia severa y o inadvertida, el uso de la bomba Minimed 640 hace una gran diferencia. Esa es la base para que el Ministerio de Salud de Chile haya adoptado esa tecnología para dotar a los pacientes con este problema, mediante una ley especial que es la ley Ricarte Soto, otorgando bomba más sensor para uso permanente sin costo para el paciente. Por lo menos, al menos en Antofagasta, dice aquí, nuestra experiencia con 20 pacientes a lo largo de los últimos 2 años fue que todos dejaron de tener hipoglicemia severa desde el inicio del tratamiento. Claro que lo ideal sería los sistemas de asa cerrada con regulación automática de la infusión de insulina. Hasta ahí llega el comentario de Daniel. Sí, yo creo que es un comentario muy atinado de Daniel. Probablemente se refiere al uso de la bomba 640, que es la que realmente disponemos en el país, que tiene una función de suspensión de la infusión en predicción de hipoglucemia, no solamente al alcanzar la hipoglucemia, sino cuando el software ya detecta de que a la rata en que viene bajando la glucosa en 30 minutos vas a llegar al valor que estableciste, por ejemplo 70 o 55, y para suspender la infusión ya él se suspende. Eso hace de que el paciente, y en la experiencia que Daniel reporta en Chile, baja muchísimo el número de episodios de hipoglucemia nocturna, incluso hipoglucemia severa. Cuando escalamos en tecnología y llegamos a las 670 o a las 780 o a la Tandem Slim X2, donde ya tenemos que son sistemas más automatizados, donde pueden por sí mismos bajar la rata de infusión de insulina basal antes de que incluso se alcancen los valores de suspensión, todavía mejor. Pero estoy de acuerdo con Daniel, la 640, que todavía no es completamente, no es un asa cerrada híbrida, pero que sí tiene la función de suspender antes de llegar a hipoglucemia, es un excelente beneficio que disminuye las hipoglucemias, incluso las inadvertidas o las hipoglucemias severas y sobre todo en horas nocturnas. Sí, no hay duda del beneficio que se otorga esto. Bueno, imagínate ante estar colocándose las inyecciones, múltiples inyecciones. Mira, tenemos otros 2 comentarios. El doctor, ¿me oye? Se quedan guindados. Cruz Rodríguez. Doctora, quedan 3 minutos. Sí, ya vamos a cortar aquí. Bueno, no sé, ya vamos. Carlos, ¿escucha? Ay, no. Ajá, repite. Sí, no, bueno, las 2 preguntas que quedan es de Cruz Rodríguez, de endocrinóloga Maturín y Fiorella.
aquí debe ser Fiorella Palacio, quisieran saber cuál es el costo de estas bombas en Venezuela. Mandan muchos saludos, hay muchos comentarios felicitándolos a todos. Estamos agradecidos de verdad haber escuchado esto. Entonces, si alguno puede aportarnos el costo en Venezuela. Nosotros en Tecnidiabetes no comercializamos la bomba, nosotros estamos encargados en Tecnidiabetes de lo que es la atención al paciente cuando ya tiene su bomba, pero las bombas en la casa de Eurociencia deben estar en un promedio de $5.000, más o menos las 640, que son las que ellos comercializan en Venezuela, con la gran ventaja de que están siendo aprobadas por los seguros, por los seguros. Y bueno, entonces, una gran ventaja. Las asas cerradas, ¿cuánto valen fuera? Y las asas cerradas, como Siete. $7.000, Sí. las de asas, Las asas cerradas están fuera como en eso. sí. Sí. ¿Y la insulina? ¿Utilizan? ¿Cuál es la ¿Perdón? insulina? La insulina para ustedes. Análogos de insulina de acción rápida. Acá la que tenemos es la Novorapid sobre todo y listo. Ajá. O sea, son ultra rápidos. Sí. Ultra, ajá, Claro. ok. El monitoreo, ¿cuánto cuesta más o menos? Lo que es el mantenimiento de la bomba como tal debe estar en un promedio de $150 más o menos. El mantenimiento que es catéter y reservorio, que es lo que se cambia Sí. cada 3 días, o sea, el cambio mensual, y Ajá. los sensores, eso debe estar a razón de $50 o $60 cada sensor, que dura 7 años. O sea, sí hay una inversión, pero creo que vale la pena. Un paciente en el tope de la tecnología que disponemos en Venezuela, que es mantener la bomba. Una vez que ya se pagó el costo de la bomba más un sensor permanente, puede estar en el orden de 400 hasta aquí. Y si le sumas la insulina, hasta $500 al mes. Sí. Pero hay un grupo de pacientes importante que tienen la bomba y utilizan el sensor de manera intermitente. Es decir, no lo utilizan todo el tiempo, sino al principio, los primeros 2 o 3 meses, luego descansan si se van de viaje, llevan el sensor, en situaciones, si están haciendo ejercicio intensivo, se vuelven a poner. Y eso, bueno, tenemos de todo el grupo de pacientes, algunos de esos les baja un poco el costo cuando utilizan el sensor de esa manera. Bueno, en aras del tiempo, de verdad nos queda a nosotros, de verdad, darle las gracias a todos ustedes, a los panelistas. También damos las gracias a los patrocinantes Eurociencia de Venezuela y Medtronic, ¿no? Por su participación y de llevar a cabo pues tan exitoso taller y que podamos nosotros también tener un aporte de esta tecnología. Y bueno, no sé si Alba tienes algún comentario, ¿alguien más? Saludos para todos ustedes. Pues darle gracias a todos los patrocinantes por este taller precongreso, como usted lo dijo, la doctora Coromoto, a Eurociencia, Medtronic y sobre todo a Tecnidiabetes, a estos doctores, a la licenciada Sara, al doctor Carlos, a la doctora Gisela. ¿Aló? ¿Me escuchan? La doctora Gisela Merino. Ajá, la doctora Gisela, muy buenas conferencias y sobre todo pues los comentarios que tenemos en el chat es eso, que muchas gracias y las charlas fueron excelentes. Muchas gracias a todos. Entonces, y claro, invitarlos a que sigan en nuestro congreso y a que participen en todas estas charlas que se darán durante esta tarde, y en mañana y el sábado. Sí, gracias a todos los que nos acompañaron y a nuestro equipo online. Bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto en nuestra programación.